Hola, en este video voy a hablar acerca de algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo para estimular la memoria en adultos mayores. En un video anterior había dado algunas actividades más cotidianas que se pueden llevar a cabo y que facilitan que esta estimulación sea constante. Sin embargo, también es importante complementarlo con este tipo de ejercicios un poco más estructurados y como que más enfocados a, por ejemplo, un proceso cognitivo en particular. En este caso, bueno, pues es la memoria de la que pues se va a tratar el video. Y bueno, se dará como primer punto a algunos conceptos importantes, como por ejemplo las funciones que tiene este proceso cognitivo, algunos tipos y recomendaciones también que se deben tener en cuenta al momento de realizar dichos ejercicios. Y finalmente, bueno, pues ya se hablará de algunos, no de todos, porque hay diferentes tipos y hay una infinidad de ejercicios que se pueden realizar. Sin embargo, bueno, aquí voy a dar algunos ejemplos que se pueden realizar. Y si se requiere de algunos más, en la parte de referencias se encuentran las fuentes de las cuales fueron extraídos estos ejercicios para que puedan ser consultadas con mayor profundidad e incluso, bueno, se puedan conocer otros ejercicios más que también se pueden implementar e incluir en esta estimulación cognitiva dirigida hacia la memoria en específico. Como ya decía, es importante antes de entrar de lleno con estos ejercicios, hablar de algunos conceptos importantes. Primero que nada, considerar que la memoria no es un proceso unitario, sino que va a implicar un conjunto de habilidades que van a permitirle registrar, almacenar y recuperar la información cuando la situación lo demanda y bueno, que se haga o se lleve a cabo este proceso o este papel que juega la memoria como proceso cognitivo. Entonces, como ya lo decía, bueno, va a cumplir con tres funciones fundamentales y la primera de ellas es el registro o también llamado codificación. Esta función va a permitirle captar la información y que ésta quede representada en la memoria. Para optimizarla es esencial prestar atención a aquello que se está mirando, escuchando o tocando. En este punto me gustaría detenerme porque me gustaría recalcar que los procesos cognitivos no actúan aislados, sino que se complementan entre sí o incluso trabajan en conjunto para que las funciones cognitivas y las tareas que el ser humano va a llevar a cabo se puedan realizar de mejor manera. Entonces, como aquí se puede ver, la atención entra mucho en juego en la memoria. Entonces, por eso es importante enfatizar que los procesos cognitivos no actúan aislados, sino que son un conjunto que actúan al mismo tiempo o que se suelen complementar entre sí. Regresando al tema, otra función es el almacenamiento o también llamado consolidación. Esta función va a ser la responsable de almacenar la información recibida y organizarla de manera lógica. Para que este proceso se mejore o se dé de mejor manera, se debe distinguir lo esencial de lo accesorio o no relevante y analizar lo que se está conociendo, así como asociar la información nueva a algo ya conocido, lo que se ha llamado como mnemotecnias, que es básicamente que cuando queremos aprender o memorizar cierta oración o cierta información, se puede asociar con otra cosa para que al momento de recordarla se nos facilite más al recordar dicha cosa o dicho objeto al cual fue asociado y no tanto como a la oración o la información en sí.
Finalmente, otra función es el recuerdo o bien la evocación, y esta función va a facilitar el recuerdo posterior. Para lograr una buena evocación, bueno, pues se debe repetir la información varias veces y tener en cuenta que en la noche es cuando se fijan mejor los recuerdos. Entonces, estas tres funciones son las principales o las fundamentales que la memoria lleva a cabo para pues cumplir su objetivo de manera adecuada en el ser humano. Hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria sensorial, que como su nombre lo dice, bueno, se enfoca mucho en los sentidos. Y aquí vamos a encontrar la memoria visual, la auditiva, táctil, olfativa y la gustativa. La visual, bueno, principalmente va a almacenar las imágenes o lo registrado por medio de la vista. La auditiva almacena los ruidos y sonidos, es decir, lo registrado por medio de la audición. La táctil almacena las sensaciones percibidas por medio del tacto o la piel. La olfativa almacena los olores o bien todo lo registrado por medio del olfato. Y finalmente la gustativa, bueno, va a almacenar los sabores o lo registrado en general por medio del gusto. También vamos a tener la memoria de trabajo, que va a ser principalmente aquel almacén temporal y de procesamiento activo de la información. Su función principal no es almacenar datos, sino manipularlos. Es decir, este tipo de memoria lo que nos va a ayudar es a almacenar información para el momento en específico, para ese momento. No va a ser a largo plazo, sino incluso a corto plazo o en ese momento. En el momento en el que nosotros necesitamos esa información, actúa la memoria de trabajo y entonces podemos obtener esa información para utilizarla en el momento preciso en que lo estamos necesitando. Su capacidad de almacenamiento, por lo tanto, va a ser limitada, pues la información se desvanece y desaparece en segundos al concluir la tarea. Es decir, una vez que realizamos o concluimos la tarea y ya no requerimos de esa información, el recuerdo de dicha información desaparece porque, bueno, pues ya no la estamos necesitando. Entonces, esa es básicamente la memoria de trabajo, y por eso está clasificada a su vez dentro de la memoria de corto plazo. Por otro lado, tenemos la memoria de largo plazo, que ya requiere un tiempo mucho mayor, o más bien tiene un tiempo mucho mayor de almacenamiento, incluso de semanas, meses, años, etcétera. Y dentro de esta va a entrar la memoria episódica, semántica y procedimental. Entonces, tenemos la memoria episódica, que va a ser la capacidad para almacenar recuerdos de, como su nombre lo dice, episodios y acontecimientos personales realizados en un contexto específico. Responde al recuerdo del qué, cómo y cuándo. Es decir, este tipo de memoria de lo que se va a encargar es de los recuerdos de momentos históricos, por así decirlo, que se hayan presentado en la vida de la persona. No sé, por ejemplo, un cumpleaños pasado, un viaje, una cena, todos aquellos acontecimientos que hayan tenido lugar en la vida de la persona. La memoria episódica se va a encargar de esto precisamente. En cuanto a la memoria semántica, esta se refiere al conocimiento general de hechos, conceptos y los símbolos del lenguaje. Es decir, se va a encargar de
Básicamente el contenido conceptual de las palabras, por ejemplo, el saber que la manzana, la naranja, la guayaba pertenecen a cierta categoría, que el avión, el automóvil y el tren pertenecen a otra categoría. Es decir, es básicamente la que permite al ser humano categorizar ciertos objetos, conceptos, hechos en una categoría dependiendo de las características que comparten. Esto es básicamente lo que la semántica hace. En cuanto a la procedimental, esta se refiere al aprendizaje de habilidades o procedimientos motores y repertorios conductuales útiles para la vida cotidiana. Es decir, este se basa más que nada en la parte motora o en la parte de conducta que el ser humano realiza y que por medio de estos actos es que se pueden ir almacenando recuerdos. Por ejemplo, el aprender a andar en bicicleta, el aprender a manejar. ¿Por qué? Porque aunque la persona quizá pueda aprender o tener una idea de cómo se puede andar en bicicleta cuando se explica de manera verbal, esto no resulta tan entendible o no llega a la memoria hasta que se realiza de manera motora o conductual. Entonces, básicamente es eso lo que realiza la memoria procedimental. Ahora bien, como ya en videos anteriores se había mencionado, a lo largo del proceso de envejecimiento se van a ir presentando diversos cambios, tanto a nivel físico como emocional, como también cognitivo. Y dentro de estos cambios, pues hay ciertas modificaciones consideradas normativas, por así decirlo, en la memoria. Sin embargo, va a haber factores externos e incluso internos que cada persona va a presentar que puede ocasionar que ese envejecimiento o alteraciones en la memoria que se pueden considerar normales a lo largo del envejecimiento ya no sean así. Entonces, por eso hago mucho hincapié en siempre considerar las características personales de cada uno de los seres humanos para detectar las alteraciones, ¿no? Porque puede que una persona sí esté presentando alteraciones, pero no necesariamente sea solamente por alguna enfermedad, sino puede estar ocurriendo algún acontecimiento estresante en su vida que esté ocasionando que estas alteraciones se hagan mucho más graves. Entonces, a continuación voy a presentar algunos de esos factores que pueden influir no solamente negativamente, sino incluso positivamente. Entonces, en el caso de los aspectos o factores que influyen de manera positiva, se encuentra el dormir entre 5 y 9 horas diarias. También descansar y relajarse adecuadamente. La actividad física también es muy importante porque permite la oxigenación de la sangre, lo que a su vez genera que las células cerebrales se estén nutriendo de manera constante y finalmente pues una alimentación variada que pues entregue diversos nutrientes. Entonces con esto podemos darnos cuenta que el organismo es una máquina que se compone de diversos como sitios, por así decirlo, que trabajan de manera armoniosa. Cuando alguno de ellos llega a fallar, bueno, pues se puede alterar el sistema o la maquinita. Y esto es precisamente lo que se puede ver aquí, ¿no? Si no tenemos a lo mejor una alimentación adecuada o balanceada, o en el caso del adulto mayor no tiene esta alimentación, es un poco complicado que su memoria o que sus procesos cognitivos en general estén funcionando de manera correcta. Y ahí viene lo que decía, ¿no? Que no se debe estas alteraciones en la memoria precisamente a que, por ejemplo, esté padeciendo de demencia o tenga principios de Alzheimer, sino simplemente no se está alimentando de manera correcta. Entonces se tienen que ver y analizar todos los factores, todo el contexto que puede estar influyendo en la persona para que estas alteraciones se puedan estar presentando.
En cuanto a la parte negativa, bueno, pues el consumo excesivo de alcohol y drogas afecta a la memoria, también la utilización de ciertos medicamentos, entre ellos tranquilizantes, pastillas para dormir y otros, y esto también es muy importante recordando que los adultos mayores suelen consumir muchos medicamentos. Entonces, eso también es algo que se debe tener en cuenta. También, pues por ello, es importante informarse de los efectos secundarios de los medicamentos que se consumen habitualmente. También el consumo de tabaco y las situaciones vitales dolorosas o estresantes. Por otro lado, tenemos algunas recomendaciones para la realización de estos ejercicios. Primero que nada, es importante realizarlos en compañía de otra persona, ya sea el cuidador primario informal o formal o algún familiar. ¿Por qué? Bueno, porque muchos necesitan de la colaboración de otra persona para su comprensión y también para su graduación o para su administración. También es importante combinar las actividades de papel y lápiz, como las que voy a presentar a continuación, con otras actividades más lúdicas, como por ejemplo los juegos de mesa, crucigramas, sopas de letras, sudokus, así como actividades que requieren un esfuerzo cognitivo, como tocar un instrumento, hacer manualidades, etc. Entonces, como lo decía al principio, en otro video ya les había hablado un poco de actividades más cotidianas que pueden estimular cognitivamente al adulto mayor. Sin embargo, estas pueden ser complementadas con estos ejercicios de lápiz y papel para una mayor estimulación y trabajo constante por parte del adulto mayor. Y bueno, también es una oportunidad para pues que se involucren un poco más los familiares o los cuidadores en este aspecto. También, pues este tipo de ejercicios solo son por cortos periodos de tiempo. Lo ideal es trabajar la memoria en actividades de la vida cotidiana, es decir, aunque sí son muy importantes llevarlos a cabo, tampoco hay que sobrecargar al adulto mayor de ellos, ¿no? No sé, por ejemplo, uno al día o uno en la mañana y uno en la noche, etcétera. El chiste es que sea algo placentero para el adulto mayor y no algo tedioso, algo que lo vea como tarea o como algo forzoso, porque eso puede influir en su desempeño. Entonces, tratar de que esto sea lo más placentero y lo más gustoso para el adulto mayor para que pues el propósito de estos ejercicios se pueda cumplir de manera adecuada. Entonces, aquí muestro una hoja en la cual se anotan los datos personales del adulto mayor. Esto es recomendable que se llene cada que el adulto mayor haga los ejercicios. ¿Por qué? Bueno, porque lo mantiene orientado en tiempo y espacio y sobre todo sobre sí mismo, ¿no? Porque pide su nombre completo, qué día nació, en dónde vive, su número de teléfono, algunos recuerdos incluso de su vida, ¿no? Por ejemplo, en dónde trabajó, cuántos años, si tenía o tiene esposa o esposo, cómo se llama, si tiene hijos, cómo se llaman, si tiene nietos también. Entonces esto lo va a mantener estimulado constantemente y aunque parezca muy simple, es algo que va a ayudar mucho al adulto mayor. Y bueno, entrando de lleno ya a los ejercicios, puede, por ejemplo, completar refranes, ¿no? Los refranes es algo que en particular los adultos mayores conocen mucho e incluso hacen parte de su lenguaje. Entonces, el tenerlos también presentes de manera constante les recuerda un poco de su identidad. Entonces, por eso es importante y me pareció pertinente incluirlo dentro de estos ejercicios que yo propongo. También otro es pedirle que una con una línea los dos objetos que estén relacionados en cada uno de los grupos. Los grupos son cada uno de los cuadros y bueno, pedirle al adulto mayor que pueda unir aquellos que él considere que pertenecen a una misma categoría. Lo que ya les decía que pues va muy relacionado con la memoria semántica.
También pedirle completar las frases. Por ejemplo, el hermano de mi padre es, la Torre Eiffel está en, después de la primavera viene él, etcétera. Oraciones que tienen mucho que ver tanto con él mismo, con ella misma, como con cultura general, ¿no? Si en algún momento se detecta que este conocimiento no es algo que él posea o que haya conocido en su momento, bueno, pues se pueden omitir o se pueden agregar otras más. El chiste es también adaptarlo a algo que él pueda realizar y que esto no afecte su desempeño, ¿no? Porque a lo mejor no puede contestar una pregunta o no puede completar una frase, pero no es porque no pueda, ¿no? Sino porque no tiene esa información y es algo completamente válido. También puede responder preguntas como por ejemplo cuál es su fecha de cumpleaños, cómo lo celebró la última vez si es el caso, qué desayunó el día de ayer, cuándo y a dónde fue en su último viaje, etcétera. Esto además de incluir memoria o tratarse más bien de memoria episódica, también tiene mucho que ver con la parte de orientación, ¿no? Lo que ya decía con la ficha de datos generales, el mantenerlo ubicado en tiempo y espacio y también sobre sí mismo es algo que le va a permitir también conservar mucha de su identidad e incluso le va a traer muchos recuerdos que pueden ser compartidos a los familiares o las personas que estén en ese momento con él o con ella. También se le puede pedir que dibuje varias veces la figura inicial de cada renglón para que, bueno, al final se pueda completar la figura final, que es el osito, ¿no? Esto es más que nada como la memoria procedimental, que a lo mejor se le puede explicar, lo puede comprender, pero es un poco mejor que él aprenda o que ella aprenda al momento de estarlo realizando. También se le puede pedir que lea cuidadosamente la instrucción y posteriormente, ya sin leerla, intente llevar a cabo lo que las instrucciones le están indicando en el cuadro en blanco. Esto más que nada nos habla de la memoria de trabajo, lo que ya mencionaba, que es aquella que nos trae información pertinente para ese momento, para resolver la situación que en el momento se nos está presentando. También se le puede pedir que relacione con una línea los alimentos que corresponden a cada sabor. Dulce, amargo, salado, picante, ácido. Esto pues tiene mucho que ver o se refiere a la memoria sensorial de tipo gustativa. También se le puede pedir encerrar en un círculo aquellos objetos o alimentos que tienen un olor agradable y también aquellos que tienen un olor desagradable, ¿no? Más que nada, pues esto enfocado a la memoria sensorial de tipo olfativa. Por otro lado, también se le puede pedir que complete el esquema que se presenta aquí, escribiendo los meses en orden desde abril, ¿no? Nuevamente, pues teniendo un poco en cuenta o se puede incluso involucrar la parte de la orientación, ¿no? Decir, ok, ya completaste, ahora dime en qué mes estamos, ¿no? Para complementar un poco. También se le puede pedir que relacione el color que se asocia a cada objeto que se enuncia, ¿no? Por ejemplo, de qué color es el cielo, de qué color es la noche, de qué color es el mar, etcétera. Este de acá es como un tipo memorama, pero sin necesidad de tanto material. Aquí se le pide que observe los objetos y en qué lugar se encuentran, para después poder ubicarlos en la plantilla que se encuentra abajo y en blanco rellenando los cuadros correspondientes. No es necesario que dibuje como tal, aunque si quiere hacerlo es completamente válido, pero con que identifique y coloree la parte blanca o el cuadrito correspondiente es más que suficiente.
Y bueno, primero se puede empezar con un objeto, luego con dos e ir aumentando hasta 5 o 6 objetos, dependiendo de cómo se vea su desempeño. También se le puede pedir que observe con mucha atención alguna imagen para después responder preguntas con respecto a ella, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal está sobre el techo de la casa en el caso de esta imagen? ¿Qué hay en la carreta? Etcétera. Esto también tiene mucho que ver con la parte de atención. Sin embargo, bueno, pues es como igual un tipo de memorama porque se le pide que observe, pero después ya no se le muestra y él o ella tiene que intentar recordar qué había en esa imagen. También se le puede pedir que trace una línea que señale el camino que deberá seguir el gato para alcanzar al ratón. Y esto pues es más que nada como memoria de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, como ya decía en un inicio, son simplemente algunas propuestas. Si se quiere profundizar más en el tema, en la parte de referencias se encuentran las fuentes consultadas y pues se pueden cambiar o incluso encontrar otros que incluso pueden ser recetados por algún especialista o por el médico que lo esté revisando para complementar esta parte, ¿no? Entonces, es importante, como ya lo decía, que estos ejercicios se realicen, sí, no abrumarlos con tantos al día, sino que pues incluso uno al día o dependiendo de cómo se encuentre el adulto mayor o de lo que él prefiera, pues se pueden ir adaptando la cantidad que se realiza, ¿no? El chiste es hacerlo placentero, que sea divertido, que sea también un momento para platicar, para ahondar más al respecto sobre algunos eventos, algunos acontecimientos, compartir esos momentos también con la familia o con el cuidador que esté presente en ese momento y no solamente va a influir en la parte cognitiva, sino incluso también en la parte emocional o en el reforzamiento de esos lazos afectivos o sociales que el adulto mayor tiene con sus familiares. Entonces, los beneficios son muchos. Entonces, sí es importante pues llevarlos a cabo, tenerlos en cuenta y sobre todo pues involucrarse también como familiar en dicha actividad o también como pues cuidador.